Bueno, el tema de hoy, así lo titulé, límites con infinito, porque en realidad tenemos dos tipos, aquellos límites que son infinitos y aquellos límites al infinito. ¿Cuál es la diferencia? Límites infinitos son aquellos que como resultado nos dan un más infinito o menos infinito. Límites al infinito se refiere a calcular el límite de una función cuando x es la que tiende a infinito. Entonces, límite infinito es cuando y tiende a infinito. Límites al infinito es cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Empezamos con los infinitos que ya habíamos visto algún ejemplo. ¿Cuáles son estos? Pues se generan cuando una función crece o decrece sin límite. Por ejemplo, esta función de aquí. Tengo la función 3 sobre x menos 2. Pero justo en el x igual a 2 se me genera una indeterminación, así que vamos a ver qué ocurre en esa parte de la función. Ya habíamos visto que a veces se genera una indeterminación, pero es simplemente un hueco, en otras sí es un crecimiento o decrecimiento sin límite. Entonces, en este caso, pues por esta ocasión vamos a calcular este límite otra vez con una tablita de valores, aproximándonos por la izquierda y por la derecha. Entonces, vamos a dar a valores a x y vemos qué nos resulta de esa función que le vamos a llamar f. Nos aproximamos al valor de 2, si es por la izquierda, sería pues nada más con dos valores, 1.9, que ahí mismo nos vamos a dar cuenta que ocurre. Y con 1.99, ¿me ayuda a calcular esto? 3 sobre x menos 2, si x es 1.9. ¿Alguien ya lo tiene? ¿No es a 30? ¿30 con 1.9? Sí. Menos 30, ¿no? Menos 30 mis. Ah, sí, perdón. Gracias, menos 30 y con 1.99. Menos 300. Menos 300. Entonces, lo que estamos observando aquí es que cuando x se aproxima al valor de 2, pero en este caso es solamente por la izquierda, entonces mi función decrece sin límite. Cuando yo me acerqué con una décima, es menos 30. Con una centésima me da menos 300. Con una milésima me va a dar menos 3000. Y en realidad yo me puedo acercar de manera indefinida al 2. Me podría acercar con una milésima, una 10 milésima, una 100 milésima. Y conforme me vaya acercando, este número va a ir disminuyendo. Entonces, en este caso, la función decrece sin límite. Eso lo vamos a indicar como menos infinito. Vamos a ver si ocurre lo mismo acercándonos por el lado derecho. Si ocurre lo mismo, podríamos indicar el límite como menos infinito. Si x es 2.1, ¿cuánto da 3 entre 2.1 menos 2? 30. 30. Y si nos acercamos con el 2.01, 300. 300. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cuando x se aproxima al valor de 2 por la derecha, entonces la función crece y crece, crece sin límite. Entonces, esto se va a infinito. Este límite no existe, este límite tampoco existe y además son diferentes, así que ni siquiera podríamos concluir que esto se va a infinito o menos infinito. Entonces, es un límite que no existe. En todo caso, para fines prácticos, en algunos ejercicios, cuando decimos se me fue a más infinito, se me fue a menos infinito, podemos poner esto.
o más bien se indica así en algunos libros. Cuando nos dice que la función se va a valor absoluto de infinito, lo que nos está indicando que puede ser a más infinito o menos infinito. Entonces aquí le vamos a dejar. Este límite no existe. Entonces cuando vean en un libro valor absoluto de infinito, se refiere que te está especificando cualquiera de las dos opciones, más infinito, menos infinito. Entonces aquí lo vamos a dejar así. Este límite no existe porque la función crece o decrece sin límite. ¿Cómo se ve gráficamente que una función crece o decrece sin límite? Como una función racional con asíntotas. Esa es la palabra, una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Lo mencionamos mucho, pero ¿conocemos la definición precisa de una asíntota? ¿Cómo lo definirían? Si yo les digo, muchachos, a ver, explíquenle aquí a mi sobrinito que no sabe qué es una asíntota. Pues es como si fuera una línea Ajá. que a un determinado punto que no sabemos, pues se corta y vuelve a iniciar, ¿no? Desde tal vez menos infinito y así. Más o menos. La Una parte línea que sí está vertical, ¿no? correcta es una línea. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Hay asíntotas horizontales, verticales, incluso hay asíntotas oblicuas. ¿Cuál es la característica de una asíntota? Que la función se acerca de manera indefinida a esa recta sin tocarla. Esa sería la definición. Una recta a la que la función se acerca de manera indefinida sin tocarla. ¿Qué significa de manera indefinida? Que se va acercando, que se va acercando, que se va acercando y que se va acercando. Entonces aquí tenemos una asíntota en 2, específicamente en x igual a 2, porque ahí hay una recta a la que la función se acerca de manera indefinida, se aproxima, se aproxima, se aproxima cada vez más sin tocarla. Podemos seguir haciendo zoom o seguir recorriéndonos en la función, pero esa función nunca va a tocar esa línea. Entonces, esa es la definición de una asíntota, una línea recta a la que la función se acerca, se aproxima de manera indefinida sin tocarla. Tenemos asíntotas verticales, como en este caso. ¿Dónde vamos a encontrar asíntotas verticales? Pues las podemos buscar en donde el denominador se hace 0. No es garantía de que existan ahí. Ahorita vamos a ver por qué, pero las buscamos ahí. Y tenemos asíntotas también horizontales, no necesariamente puede ser vertical. Aquí poder poner, por ejemplo, la recta y igual a 0. Aquí en esta recta y igual a 0, la función se acerca, se aproxima de manera indefinida sin tocarla. Entonces, ahí está. Podemos tener dos tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales las vamos a encontrar cuando el límite de una función sea infinito, como en este caso, menos infinito o más infinito. Bueno, igual vamos a ponerle la grafiquita. No siempre que se genere una indeterminación hay una asíntota. Vamos a encontrar una asíntota vertical en una función racional cuando el denominador se haga 0 en algún punto, aquí le llaman C, cuando el denominador se haga 0 para algún valor de X, pero es muy importante que el numerador tampoco se haga 0, porque si el numerador también es 0, entonces ahí ya no voy a tener una asíntota vertical. Un ejemplo, tenemos esta función. Sospechamos que hay una asíntota vertical donde el denominador se hace 0. ¿Dónde ocurriría eso?
Cuando X vale 2. donde X vale 2, nada más, O menos 2. o menos 2, ¿verdad? X cuadrada es igual a 4, así que X podría ser un más 2 o un menos 2. Entonces, esto está conformado por dos funciones, x cuadrada más 2x menos 8, x cuadrada más 2x menos 8, y otra función en el denominador que es x cuadrada menos 4. X cuadrada menos 4. Nos vamos a olvidar de estas por ahorita. Ahí están esas dos funciones. En realidad la que yo estoy trabajando es la función h dividida entre la función p. ¿Qué tendría esta forma? No tiene dos asíntotas. Vemos que hay solamente una. ¿Por qué? Vamos a ver, si a vale menos 2, cuando evalúo la función que está en el numerador, que se llama h, me da menos 8. Cuando evalúo la función que está en el denominador, que en este caso se llamó p, me da 0. En este caso, justo en a igual a 2, a menos 2, vamos a ponerle x igual a... Ahí está. En menos 2, mi numerador es diferente a 0 y mi denominador es 0. La condición que dice aquí que se debe cumplir para que haya una asíntota vertical, que el denominador sí sea 0, pero el numerador no. Entonces, se está cumpliendo. Sin embargo, si probamos esto en 2, mi denominador es 0, pero mi numerador también. Entonces, en este caso ya no hay una asíntota. En x igual a 2 no hay asíntota. Entonces, buscamos las asíntotas en donde en donde el denominador se haga 0, pero eso no es garantía de que exista una asíntota. Se necesita que el numerador sea diferente a 0, porque si es igual a 0, pues ya es una indeterminación nada más y habrá que resolverlo de alguna otra manera. Entonces, en este caso, hay asíntotas solamente de estos dos posibles valores, solamente hay una asíntota en el menos 2. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Pues también podemos probar si el límite de esa función se va a más infinito o menos infinito. Si nosotros probamos el límite de la función en el 2, cuando x se aproxima al valor de 2, mi función sería x cuadrada más 2x menos 8 entre x cuadrada menos 4. No podemos evaluar directamente porque ya vimos que el denominador se hace 0, así que hay que probar otra cosa. ¿Qué es lo que probamos en este caso? Factorización. Factorización. En este caso, tanto numerador como denominador se pueden factorizar, así que lo vamos a hacer. Arriba lo podemos factorizar como x y x aquí también. Este signo es positivo, entonces aquí va a ir un positivo. Este por este me debe dar el signo de aquí, así que acá debe ir un negativo. Números que multiplicados me dan 2 y restados me dan 2. 4 y 2, ponemos primero el mayor. Y abajo tenemos una diferencia de cuadrados, así que se va a factorizar como a más b por a menos b. Se elimina esta parte, entonces ya nada más nos quedó el límite cuando x se aproxima al valor de 2 de x más 4 entre x más 2. Aquí sí ya puedo sustituir directamente porque ya no hay una indeterminación. Entonces me quedaría 2 más 4
y 2 más 2. Eso es igual a 6 entre 4, o sea, 3 medios. Si nos vamos a la función, cuando x es igual a 2, pues la función sí nos da 1.5. Bueno, más bien se aproxima al 1.5 porque no la podemos evaluar en el 2, pero se aproxima al 1.5. En cambio, si esta misma función tratamos de evaluarla en el menos 2, la función es la misma. X cuadrada más 2x menos 8 entre x cuadrada menos 4. Al final se realiza la misma simplificación, es la misma función. Y ahora nos va a quedar el límite cuando x se aproxima al valor de menos 2 de x más 4 entre x más 2. Aquí ya no podemos simplificar más y seguimos teniendo una indeterminación. Así que esa función se me va a ir a más infinito o menos infinito. Por lo tanto, este límite es infinito. Vamos a poner aquí. Se puede ir a más infinito o menos infinito. Así que aquí sí tenemos una asíntota vertical. Acá solamente tenemos un hueco en la función. ¿Alguna pregunta? Miss, Sí, entonces digamos que esa función no tiene un límite, ¿cómo decía? Cuando era bilateral. bilateral, ¿verdad? Esa no tiene porque tiene dos límites diferentes, Exactamente. unilaterales diferentes, ¿ah? Exactamente. Puedes tener límites unilaterales con esta función, pero no tienes un límite bilateral. En todo caso, lo que nosotros podemos decir es esto. Se fue a más infinito o menos infinito, pues dependiendo de por dónde te acerques. O incluso poner que no existe. Aquí lo puse pues para que recordemos que sí se está yendo a más infinito o menos infinito y entonces hay una asíntota. Ok, Miss, gracias. De nada. Bueno, y de todas formas, nada más por indicarlo, porque si yo le pongo más infinito, a mí me suena que pues tengo que no tomar el valor positivo. Pero así está en algunos libros, entonces mejor yo le pongo que no existe. Y ya indico que hay asíntota. Estos son límites infinitos, cuando el valor de la función se me va a infinito o menos infinito, o sea, el valor de y. Los otros son límites al infinito. Límites al infinito es cuando x es el que tiende a infinito y entonces vamos a ver qué ocurre con el valor de y o con esta función. Este lo vamos a hacer ahorita con el método tabular. Miss, Sí, perdón. ¿El límite al infinito es cuando x tiende o cuando y? Es que no me confundí en eso, creo que lo apunté mal. límite infinito es cuando el resultado del límite o y es el que tiende a infinito, aquí. Y o f de x es el que se va a más infinito menos infinito. Límite al infinito es cuando x tiende al infinito. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces, este lo vamos a hacer ahorita por el método tabular, que tenemos más herramientas, pero ahorita vamos a ver en qué consisten. Entonces, otra vez, a x le vamos a dar valores y vamos a ver qué ocurre con f de x. Dice que x tiende al infinito, eso quiere decir que crece sin límite. Entonces, si crece sin límite, pues entonces nosotros vamos a ir probando valores que vayan aumentando. Puedo probar con el 10, luego con el 100, luego con el 1000 y nos vamos a brincar aquí al 100,000. Y vamos a ver qué ocurre con esta función.
Si x es igual a 10, ¿cuál es el resultado de la función? 1 entre 10. 0.1. 0.1. Y si x es igual a 100, 0.01. ahí le puse uno de más. 0.01. Si x es igual a 1000, ay. Y si x es igual a 100,000, tengo ahí 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, lo que podemos concluir es que cuando x tiende al infinito, el valor de la función se aproxima a 0. 0. Se está haciendo cada vez más pequeño, entonces se aproxima al 0. En este caso, podemos concluir que el límite de esta función sería 0. Este límite sí existe, porque conforme x aumenta, la función se va a ir aproximando al valor de 0, sin ser igual a 0. Acuérdense, los límites es me aproximo bastante sin ser ese valor. Muchos límites nos salen evaluando, eso es cierto, pero el concepto de límite es aproximación. Entonces, se aproxima al valor de 0 sin ser 0. Esto es para la función 1 sobre x. Vamos a suponer que ahora tengo yo otra función. Mi función sería, ahora en lugar de 1 vamos a ponerle una constante diferente. Vamos a ponerle un 1000. Un valor más grande. Ya el 1 no. Uno mucho más grande, el 1000. 1000 entre x. Vamos a decir que esa es g. ¿Cuál es el valor de g de x cuando x tiende al infinito? Si x es igual a 10, ¿cuánto me da 1000 entre 10? 100. Ay, aquí le puse en igual, este no va. 100. Ahora, si x es igual a 100, tengo 1000 entre 100. 10. Si x es igual a 1000, pues tengo 1000 entre 1000. 1. Si x es igual a 100,000, tengo 1000 entre 100,000. ¿Cuánto da? 0.001. 0.01, ¿verdad? Si le quitamos 3 ceros a los dos, pues nos queda 1 entre 100. Entonces, cuando x tiende a infinito, esta otra función, g de x, tarda un poquito más, pero la tendencia es la misma. Esto tiende a 0. Se va a seguir haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Entonces, si tengo aquí una constante que no sea un 1, va a tardar un poco más, un poco menos, dependiendo si la constante es más grande o más pequeña. Va a tardar más o menos, pero eventualmente va a ser lo mismo. Va a tender a 0. Entonces, de aquí podemos sacar una propiedad que nos va a ser bastante útil. El límite de una constante dividida entre x, cuando x tiende a infinito, será 0. Entonces, ya no importa si la constante es 1, 1000 o 100. Al dividirlo entre una cantidad que se hace cada vez más grande, lo que va a ocurrir es que esto se aproxima al valor de 0. Aunque yo tuviera 1000 pasteles y aumenta la cantidad de personas entre las que lo voy a repartir, pues eventualmente les toca de a menos, de menos, de menos, de menos, si esa cantidad de personas va aumentando. Entonces, sin importar la constante, 1, menos 1, 1000, 20, 1,000,000, la estoy dividiendo entre una cantidad que tiende a infinito. No hay nada más grande que infinito. Entonces, aunque esta cantidad sea grande, es constante. En cambio, esta va aumentando.
Entonces, aquí está una propiedad. Cualquier constante dividida entre x es igual a 0. Vamos a poner otra función. Bueno, aquí ya las dejé muy amontonadas. Ahora la vamos a poner por acá. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Ya no 1 sobre x. Vamos a ponerle 1 sobre x cuadrada. Vamos a decir, esa es mi función. Voy en la g, h. Y yo creo que este lo ponemos ahorita. H. Ahora es 1 entre x cuadrada. Entonces, si x es igual a 10, ahora tengo 1 entre 10 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 10 al cuadrado son 100. Entonces, 1 entre 10 al cuadrado es 0.01. Ujú. Ahora, x es 100. ¿Cuánto es 1 entre 100 al cuadrado? 0.0001. ¿Cuántos eran? 3. 3. Gracias. Ahora x es 1000. Entonces, ¿cuánto me da 1 entre 1000 al cuadrado? 1 por 10 a la menos 6. Es 1 entre 1.000.000, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 6. Y si ahora x es 100.000, tengo 1 entre 100.000 al cuadrado. 1 por 10 a la menos 10. 1 por 10 a la menos 10. Entonces, todavía me dio un número todavía más chiquito. Entonces, cuando x tiende al infinito, esta función h también se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, también tiende al 0. De aquí vamos a sacar otra propiedad. Eso pasó con un x cuadrado. Ahora imagínense que tengo un x al cubo, pues se hace pequeña todavía más rápido. Entonces, de aquí pues, sacamos otra propiedad. El límite de una constante que se divide entre x a alguna potencia, bueno, siempre y cuando esa potencia sea positiva, ¿verdad? Es decir, pues es mayor a 1. Mayor a 1. Si esta potencia es positiva, mayor a 1, 2, 3, 4, 5, pues lo que va a ocurrir es esto. Se va a ir haciendo una fracción cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Entonces, la conclusión de esto sería la misma. Una constante dividida entre una potencia de x, una potencia positiva y mayor a 1, es 0. Entonces, aquí tenemos otra propiedad que nos va a resultar bastante útil para que no estemos calculando los límites con tablitas o de 1 por 1. Disculpe, Miss. Sí. No cambia nada esa propiedad cuando x no tiende a infinito, ¿verdad? Si no es a infinito ya es otra cosa. Esto ocurre cuando es a más infinito o menos infinito. Porque estás diciendo que tu denominador se está haciendo cada vez más grande. Si es infinito positivo, se hace grande con signo positivo. Si es a menos infinito, se te va a hacer una cantidad muy grande en el denominador, pero ahora con signo negativo. Entonces, si esto fuera menos infinito, ahora tendríamos las mismas cantidades, pero con signo negativo. Eventualmente, aunque tengan signo negativo, se van acercando al 0. Entonces, aplica para más infinito o menos infinito, pero sí tiene que ser infinito. No puedes decir x tiende a 3 o x tiende a 5, porque ya no aplican. No sé si era esa tu pregunta o no la entendí. No, sí, Miss, sí me la resolvió, gracias. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda? O ya nos pasamos al siguiente. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo aplicamos estas propiedades.
Tengo yo aquí el límite de 3x cuadrada entre x cuadrada más 1. Si yo trato de sustituir, que no es lo correcto, pero para darme una idea de qué es lo que ocurre, si yo trato de sustituir ese infinito, lo que voy a tener es 3 veces infinito al cuadrado, eso sigue siendo infinito, entre infinito al cuadrado más 1, eso es infinito. Lo que me está indicando ahí es que tengo una indeterminación, entonces pues sustituyendo en ese momento no lo voy a resolver. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a calcular aquí el límite de 3x cuadrada entre x cuadrada más 1. Me voy a fijar en el grado del polinomio que tengo en el denominador. ¿De qué grado es este polinomio? Es 2. ¿De segundo grado? Es un polinomio de segundo grado. Entonces, como es un polinomio de segundo grado, quiere decir que yo voy a dividir todo entre una x cuadrada. Entonces aquí el polinomio es grado 2. Eso significa que dividimos todo entre una x cuadrada. Tanto el numerador como el denominador. ¿Se acuerdan cuando nos decían 3/6 lo puedes simplificar? Lo único que tienes que hacer es dividir el numerador y el denominador en un mismo número. Tiene que ser igual. Entonces divides 3 entre 3 y divides el denominador también en 13/3. Ese mismo principio lo estamos aplicando nosotros para obtener una fracción que sea más sencilla de resolver. Entonces aquí tendría un medio. Un medio es equivalente a 3/6. Entonces así nosotros vamos a obtener una función que sea equivalente a esta. Y el número que vamos a utilizar o la expresión que vamos a utilizar para dividir será x cuadrada. Entonces aquí vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de mi numerador que era 3x cuadrada y mi denominador que era x cuadrada más 1. Ambos los dividimos entre x cuadrada. Aquí me va a quedar otra vez el límite, lo debo seguir indicando hasta que se resuelva. A mí a veces se me olvida, pero lo correcto es indicarlo hasta que se haya resuelto. Entonces ahora tengo en mi numerador, tengo 3x cuadrada entre x cuadrada. Acá me quedó solamente un 3. Acá tengo otra fracción. La ventaja es que cuando mi numerador es una suma, lo puedo separar. Cuando el denominador es una suma, ahí sí tengo que hacer otra cosa. Pero en este caso tengo esa ventaja. Mi numerador de esta fracción es una suma, así que lo separamos en una que es x cuadrada entre x cuadrada más otra que es 1 entre x cuadrada. Aquí sigo teniendo el límite cuando x tiende a infinito. Arriba sigo teniendo un 3 y abajo ya se simplificó. Tengo x cuadrada entre x cuadrada. Aquí me queda un 1. Y acá tengo 1 entre x cuadrada. Aquí por propiedades de los límites, si ustedes lo resuelven no es necesario que indiquen esto, pero se acuerdan, podemos utilizar propiedades de los límites y aquí tengo el límite de esta función compuesta, así que sería el límite cuando x tiende a infinito de 3, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrada. Y aquí ya podemos usar propiedades, ¿se acuerdan? El límite de una constante
acuerdan de las propiedades de los límites? El límite de una constante, aquí ya no importa si x tiende a infinito, a 5, a 10, a 20, a 1000. La propiedad de la constante aplica siempre. ¿Cuál era? Es la misma constante. La misma constante. Aquí también tengo una constante. Aquí este sería la misma constante. Y el límite de 1 sobre x cuadrada cuando x tiende a infinito, pues acabamos de ver que el límite de una constante entre una potencia de x, Es igual a 0. esto es 0. Entonces, por propiedades de los límites, ahí me quedó que tengo 3 entre 1 más 0. El resultado es un 3. ¿Qué significa ese 3? Que cuando x se va al infinito, el valor de la función se va aproximando a este 3. O sea que aquí tengo una asíntota vertical. Digo horizontal, perdón. Asíntota horizontal. (3x cuadrada entre x cuadrada más 1). Ya tengo aquí muchas cosas. 3x cuadrada entre x cuadrada más 1. Ahí está. Cuando x crece indefinidamente, todo esto se va acercando al valor de 3. Pero esta es una asíntota horizontal, así que es y igual a 3. Entonces, cuando calculo un límite al infinito, si ese límite es un número, me está diciendo que hay una asíntota horizontal. Aquí le voy a poner asíntota horizontal en y igual a 3. Nunca va a ser 3. Eso es cierto. Nunca va a ser 3. Si evaluamos esa función, que ahora se llama R, R en 100. Bueno, aquí me faltaron decimales. Ahí está, 2.999700003. Casi 3, pero nunca es exactamente igual a 3. Entonces, así es como se calculan los límites al infinito cuando tengo un cociente de polinomios. Les voy a poner una actividad. Ustedes van a resolver estos 6 límites. Lo calculan y ahorita regresamos a revisar los resultados. Entonces, lo mismo que habíamos hecho, dividir entre x cuadrada, separar fracciones y aprovechamos las propiedades de los límites para empezar a calcular por separado cada uno de ellos. Este nos dio 0, 0. Este es el único que nos da 3. Todos los demás nos dan 0. Y a final de cuentas tenemos 0 entre 3. El resultado es 0. Eso significa que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces, el resultado de esta sería 0. Después tenemos 3x cuadrada más 6x menos 1, que era el ejercicio 2. Es este de aquí, lo mismo, dividir entre x cuadrada, porque aquí tenemos polinomio grado 2. Siempre nos fijamos en el denominador, no importa lo que haya en el numerador. Siempre nos fijamos en el polinomio del denominador. Dividimos todo entre x cuadrada, se separan, algunas se simplifican. Calculamos los límites por separado. Algunos se hacen 0 como estos y al final nos queda solamente este 3 y este menos 6. De hecho, sí lo consideraron. 3 entre menos 6. El resultado es menos 1/2. Esta función tiene una asíntota horizontal en menos 1/2. Entonces, el resultado de este otro, ahí ya le moví. Es menos 1/2. El siguiente, que es 4x cúbica. Ok. ¿Qué es lo que se hace?
Bueno, si tratamos de sustituir, nos da una indeterminación. El polinomio que aparece en el denominador es un polinomio grado 2. Ahí está, 3x cuadrada. Aquí, no sé qué pasó aquí, pero tenían que dividir entre x cuadrada. Entonces, en lugar de dividir entre x cúbica, se divide entre x cuadrada. Entonces, déjenme hago la corrección. ¿Dónde andamos? Está. ¿Por qué x cuadrada, maestra? Porque el polinomio que aparece aquí es un polinomio grado 2. Estamos en la página 3. Pero no se utilizaría el grado 3, que es el mayor de todos, que es x cuadrado. Es Yo que no como- es, pero no es el mayor de todos, es el mayor que esté en el denominador. Tu x de Ah, mayor grado en el denominador es x cuadrada. Por eso te fijas en el grado de este. El grado te lo da la x de mayor potencia. Entonces, este es 2. Entonces se divide todo entre x cuadrada. Y entonces acá en lugar de dividir entre, a ver si no lo rayo mal. Aquí sería entonces entre x cuadrada. Por lo tanto, acá nos quedaría 4x y 2 entre x cuadrada, 2 entre x a la 1. Acá nos quedaría 3 entre x a la 1 y 1 entre x cuadrada. Ah, no es cierto. X cuadrada y x cuadrada, más bien. Esta ya no aparece. Nos quedaría 3 entre 1 y acá nos quedaría 1 entre x cuadrada. Al calcular los límites, todas se van a hacer 0, excepto estas. Nos va a quedar 4x. Esa sí se hace 0. La otra, ay, ya le moví otra vez. Por eso generalmente no pongo imágenes y todo lo escribo, que quede chueco. Este sí nos daría 0, acá nos daría 3 y acá nos quedaría 1 entre x cuadrada. Esta también es 0. Hasta este punto, si nosotros ya no podemos simplificar más, nos queda 4x entre 3 y cuando x tienda a infinito, el resultado va a ser infinito. Entonces, acá tendríamos, ahora déjenme regreso al Jamboard, que me cambié. Estamos en la 5. Este de aquí nos dio infinito. Y no sé en qué momento borré este, pero este era 0, ¿verdad? Miss, entonces cuando queda X, bueno, cuando tiene infinito X en el numerador o denominador, siempre va a tender a 0, siempre le va a hacer 0, digo infinito. Si te quedó X arriba y abajo te quedaron constantes, sí. Porque X va aumentando. Vamos a suponer que te quedó X entre 2. Si X es igual a 100, te queda 100 entre 2, 50. Cuando X sea 1000, vas a tener 1000 entre 2, 500. Entonces sigue aumentando, sigue aumentando. Si arriba tienes una X y abajo una constante, eso va a aumentar. Entonces se va al infinito. ¿Y en cuál íbamos? 2x cúbica más 5 sería este de aquí. Igual lo que hicieron fue dividir entre la x de mayor grado. En este caso tenemos un polinomio grado 4, así que todo se divide entre x cuarta. Separamos fracciones, calculamos límites con las propiedades y nos queda 0 más 0 y pues abajo nos queda un 3, pero pues 0 entre 3 sigue siendo 0.
Así que este de acá es igual a 0. Luego tenemos la de 6x cúbica, que fue esta. El procedimiento exactamente otra vez, el mismo. Aquí es un polinomio grado 3, así que se divide entre x cúbica. Se separa, se calcula con las propiedades de los límites. Esto se hace en 0 y nos queda 6 entre menos 2. Aquí parece un igual, pero se supone que es menos 2. 6 entre menos 2 es un menos 3. Entonces, este límite sí existe. Nos está dando un menos 3. Eso significa que hay una asíntota en menos 3. Y el último, 2x cúbica menos 5. Otra vez, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Tenemos un polinomio grado 2 en el denominador. Se divide todo entre x cuadrada, se separan las fracciones. Algunas se calculan por propiedades. Entonces acá nos queda 2x menos 0 entre menos 3. 2x entre menos 3, bueno, el doble de x va a seguir siendo infinito, pero cuando lo dividimos entre 3 sigue siendo infinito, pero con el menos ya nos cambió de signo. Entonces nos queda infinito entre menos 3, eso es menos infinito. Entonces esta de acá nos da menos infinito. Ese es el procedimiento para resolverla, pero en realidad se sigue un patrón o ciertas reglas. Cuando nosotros calculamos el límite de un cociente de polinomios, cuando x tiende a infinito, aquí es muy importante, solo se cumple si x tiende a infinito. Infinito o menos infinito. Pero el chiste es que aumenta, que crece sin límite. Cuando ocurre esto, pues nos da un resultado. Vamos a llamarle L. Y L depende del grado de los polinomios. Vamos a decir, este es M y este es N. Cuando el polinomio del numerador es de menor grado que el polinomio que aparece en el denominador, como fue el caso de estos dos, aquí tenemos un polinomio grado 1 y acá un polinomio grado 2. 1, 2. ¿Qué es lo que ocurre? El resultado es 0. Lo mismo en la que aparece abajo. Aquí tenemos un polinomio grado 3 y acá un polinomio, ¿dónde voy? Un polinomio grado 3 y acá tenemos un polinomio grado 4. M es menor que N. Entonces, en esos casos, siempre me va a dar 0. Si el polinomio del numerador es más pequeño que el polinomio del denominador, el resultado siempre es 0. Así sea x a la 5, a la 7, a la 20, a la 8. Si el numerador es más pequeño, el resultado es 0. Otra situación que puede ocurrir es que, pues acuérdense, cuando comparamos los números, la ley de tricotomía dice que solo hay 3 posibilidades, que sean iguales o que uno sea mayor que otro. Entonces, si ambos polinomios son del mismo grado, como lo vimos en los que están en el centro, aquí tenemos polinomio grado 2, polinomio grado 2, polinomio grado 3, polinomio grado 3. Cuando son del mismo grado, el resultado se forma con el cociente de los coeficientes principales. El cociente de los coeficientes principales. Si ven faltas de ortografía, me dicen. Esto no tiene autocorrector. ¿Cuáles son los coeficientes principales? ¿Se acuerdan que son coeficientes? ¿Cuáles son los coeficientes, muchachos? El número que acompaña a la X. Exactamente el número que multiplica la X. Entonces, los coeficientes son 3, 6. Aquí ya no hay X. 3, 6 y menos 6. Cuando me refiero a principales, es al que acompaña la X de mayor grado. En este caso, los coeficientes principales serían 3 y menos 6. El resultado de 3 entre menos 6, menos un medio.
En el siguiente, los coeficientes principales serían el 6 y el menos 2. El cociente de 6 entre menos 2 es un menos 3. Entonces, si los dos son del mismo grado, el resultado va a ser el cociente de los coeficientes principales. Y si lo que tenemos es que el polinomio que aparece en el numerador es de mayor grado que el que aparece en el denominador, el resultado es que esa función indudablemente se me va a ir a más infinito o menos infinito. Todo dependiendo de los coeficientes principales otra vez. El signo depende de los coeficientes principales. Acá tenía, este es positivo y este es positivo, el resultado es más infinito. Este es positivo, pero este es negativo, el resultado es menos infinito. Se puede ir a más infinito o menos infinito. Entonces, cuando yo tenga un cociente de polinomios, no necesito estar haciendo, miren, me ahorro pasos de todo lo que ustedes hicieron aquí, que fueron 6 ejercicios completitos. Pues si me aprendo estas reglitas, me ahorro todos esos pasos y cuando me toque justificar un resultado, porque en algún momento lo tengo que hacer, si estoy presentando una tarea, ¿cómo justifico? Pues con esto, con el grado de los polinomios. Si el de arriba es de menor grado, el resultado es 0. Si son del mismo grado, calculo el cociente de los coeficientes principales. Si el de arriba es de mayor grado, pues me va a dar más infinito o menos infinito y el signo depende del signo de los coeficientes principales. Si los dos son positivos, esto se va a más infinito. Si uno es positivo y otro es negativo, esto se va a menos infinito. Lo mismo si los dos son negativos, se me va a ir a más infinito. Menos entre menos, más infinito. Entonces, de estos vienen muchos ejercicios en la actividad. No quiero que hagan todo esto. Pueden hacerlo una vez para que se acuerden cómo realizarlo. Unos 2 nada más. El resto, con esta reglita, lo pueden sacar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. ¿No? Muy bien. Esto es en el caso de que sean polinomios ambos. Puede ser que no tengamos polinomios en los dos casos y también hay que resolverlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra vez nos vamos a fijar. Si tenemos una raíz, pues en el denominador o en el numerador también puede ser. Si tenemos una raíz, otra vez nos vamos a fijar de qué grado es el polinomio que aparece en la raíz. Aquí tenemos un polinomio grado 2, así que vamos a dividir todo entre x cuadrada. Pero como aquí tenemos una raíz, pues también vamos a incluir la raíz. Entonces dividimos todo entre raíz de x cuadrada. Esto sería igual al límite cuando x tiende al infinito de. Arriba teníamos 3x menos 2 y abajo tenemos raíz de 2x cuadrada más 1. Raíz de x cuadrada es igual a x solamente si x es mayor que 0. Si x es negativo, pues esto ya no se cumple. Como en este caso mi x tiende a infinito, pues es infinito positivo. Entonces, pues sí, x va a ser un número más grande y positivo. Entonces podemos tomar esta igualdad.
Entonces, aquí donde no tengo raíz, pues divido entre x, y donde sí tengo raíz, divido entre x cuadrada. De todas formas, son equivalentes. Entonces, acá dividimos entre x y acá dividimos entre raíz de x cuadrada. Me va a quedar el límite cuando, no, mejor para abajo. El límite cuando x tiende al infinito. Y arriba otra vez lo mismo que hacíamos para los polinomios. 3x entre x, ya me quedó un 3 nada más. Menos 2 entre x. Abajo voy a utilizar las propiedades de las raíces. Hay una propiedad que dice que si yo tengo raíz de a entre raíz de b, lo puedo expresar como una sola raíz. Sería la raíz del cociente de a entre b. Lo mismo que vamos a hacer nosotros acá. Si teníamos dos raíces, ahora lo vamos a expresar como una sola, en donde tenemos 2x cuadrada más 1 entre x cuadrada. Así que ahí ya se nos van a empezar a simplificar algunas cosas. Límite cuando x tiende a infinito de 3 menos 2 sobre x. Abajo me va a quedar raíz de 2x cuadrada entre x cuadrada, me queda solamente un 2, más 1 sobre x. Y aquí, pues otra vez, por propiedades de los límites, podemos separar en un cociente de límites y sería el límite de estos dos entre el límite de esta raíz. Y se acuerdan, la raíz es una potencia fraccionaria. Entonces también podemos primero calcular el límite de lo que está adentro y después calcular la raíz. Así que usando propiedades nos quedaría el límite de una constante, la misma constante. El límite de 2 sobre x, 0. Entre la raíz de el límite de una constante, la misma constante. El límite de 1 sobre x, 0. Y ahora tendríamos 3 entre raíz de 2. Entonces, cuando x tiende a infinito, esto se va acercando a 3 sobre raíz de 2. Quiere decir que aquí tenemos una asíntota horizontal. ¿Alguna pregunta? Miss, ¿por qué arriba dividió entre x y abajo entre raíz de x cuadrada? Ah, x y raíz de x cuadrada son equivalentes si x es mayor que 0. Vamos a abrir. Este ya está muy lleno. Acá. Mira, la raíz, me deja escribir. La raíz de x cuadrada, para las x que son positivas es exactamente igual a x. ¿Te fijas? Si la x es positiva, raíz de x cuadrada y x son exactamente lo mismo. Entonces, este es igual a este. Cuando divido, debo dividir entre la misma cantidad. Y como esta y esta son iguales, si x es mayor a 0, pues, ¿qué me conviene más hacer aquí? ¿Dividir entre x o dividir entre raíz de x cuadrada? Si le pongo una raíz, pues ya estoy metiendo más ruido a la ecuación. Lo que quiero es simplificar eso para poder calcular el límite. Entonces, como x tiende a infinito, yo estoy segura que x es mayor que 0, así que puedo tomar esta equivalencia. Ok, Miss, y abajo pues convenía más utilizar la raíz de x cuadrada, ¿verdad? Exactamente, si las dos son iguales, pues puedo usar cualquiera de las dos. En una me conviene la x y en otra me conviene la raíz.
Miss, ya no la escuché, no sé si sea yo. Es que le estaba tomando mi café y cerré el micro, perdón. Ah, lo mismo que hacíamos anteriormente, nos fijamos en el polinomio que aparece en el denominador, es un polinomio grado 2, así que dividimos entre x cuadrada. Y como aquí tenemos raíz, pues será raíz de x cuadrada. Nada más que aquí hay una pequeña diferencia. Si x es menor a 0, o sea, negativa, raíz de x cuadrada ya no se comporta como la x. Ahora se comporta como menos x. Entonces, esto ya no es igual a x, es igual a menos x. Y de hecho también lo podemos comprobar analíticamente. Si yo calculo la raíz cuadrada de menos x al cuadrado, entonces pues este se elimina con este, entonces esto es igual a menos x, si resulta que x es menor a 0. Como en este caso x tiende a menos infinito, entonces yo estoy asegurándome que x sea menor a 0. Entonces ahora voy a usar esta equivalencia. Y otra vez, arriba me conviene que solo use la x y abajo me conviene usar la raíz. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito, ahora voy a tener, acá tengo 3x menos 2 y acá tengo raíz de 2x cuadrada más 1. Arriba me conviene dividir entre menos x y abajo me conviene dividir entre raíz de x cuadrada. Entonces, acá me quedaría, ¿dónde voy? El límite cuando x tiende a menos infinito sería, arriba me queda menos 3x, 3x entre menos x, pues ya me quedó un menos 3. Menos entre menos, más 2 sobre x. Abajo me va a quedar raíz de, metemos todo en la misma raíz, 2x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos infinito. Arriba sigo teniendo menos 3 entre 2 sobre x. Y abajo voy a tener raíz de 2x cuadrada entre 2x cuadrada. Entre x cuadrada me queda un 2 más 1 sobre x cuadrada. Por propiedades de los límites calculamos esto y tendríamos menos 3 más 0 entre raíz de 2 más 0. Entonces aquí el resultado es menos 3 entre raíz de 2. Entonces tiene otra asíntota horizontal. Esta era la misma función que en el ejercicio anterior. Tenemos dos asíntotas, una cuando x tiende a infinito y otra cuando x tiende a menos infinito. Lo vemos aquí. Mi función es 3x menos 2 entre raíz de 2x cuadrada más 1. Aquí está. Tengo una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito y otra asíntota cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a infinito, mi asíntota horizontal es 3 entre raíz de 2. X igual a, no es cierto, es y. Es asíntota horizontal. Y igual a, ahí tengo una asíntota y la otra es y igual a menos a. Tengo dos asíntotas. Una para x tiende a infinito y otra para x tiende a menos infinito. ¿Alguna pregunta?